Ucrania ya ha logrado causar graves daños a Rusia con sus ataques de drones de largo alcance. Las refinerías de petróleo han sido un objetivo clave, y Rusia ahora enfrenta escasez de gasolina por perder el 40% de su capacidad de refinación. Han estado fuera de servicio meses y está por empeorar mucho más. Rusia ya tenía bastantes problemas enfrentando los drones de Ucrania. Ahora, una nueva arma ha entrado en acción. Ucrania acaba de lanzar el misil Flamingo, y Rusia no pudo hacer nada para detenerlo. Recibimos las primeras señales de que el Flamingo dejó de ser solo un concepto y ya es un arma lista para usarse. El 6 de octubre, el Kiev Post indicó que Ucrania, bajo el presidente Volodymyr Zelensky, no solo ha usado drones en sus recientes ataques de largo alcance contra Rusia. Los misiles también están en juego, dice Zelensky, lo cual es la pista más fuerte que tenemos hasta ahora de que los misiles Flamingo de Ucrania están volando hacia Rusia en este momento. RBC Ucrania ofrece más información, señalando que Zelensky dejó caer sus pistas durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro holandés Dick Schoof sobre unos videos recientes en redes sociales. Casi puedes imaginarte a Zelensky guiñando un ojo y asintiendo a los periodistas en Kiev, como él dijo. Basándome en esos impactos, creo que la gente puede entender por los fragmentos en redes sociales dónde se están usando drones y dónde no. Esa última parte de la cita es la importante. Incluso una breve mención de ataques dentro de Rusia es prácticamente una confirmación de que Ucrania está usando sus misiles para sus ataques de largo alcance. ¿Qué más tiene que podría hacer un trabajo similar? El Pentágono ha bloqueado discretamente misiles occidentales como los ATACMS, reportó el Wall Street Journal en agosto. Es posible que este bloqueo, que requería que Ucrania pasara por un proceso de aprobación que terminaba con un sí o un no del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ya haya sido levantado. Aunque ya se levantó, Ucrania no puede atacar mucho más allá de las regiones fronterizas rusas con misiles occidentales. Simplemente no tienen el alcance que tiene el Flamingo. Sin embargo, Zelensky se negó a decir algo más después de dejar su insinuación. No se proporcionaron detalles operativos, lo que significa que no sabemos con certeza cuándo o dónde ha despegado el Flamingo. Hay un posible ataque que cubrir, así que sigue viendo para descubrirlo. Zelensky tenía motivos para solo insinuarlo. Ucrania no quiere darle a Rusia ninguna oportunidad de prepararse para las tácticas de Ucrania, sin importar cuáles sean esas tácticas. Si usan el Flamingo, Ucrania busca evitar que Rusia desarrolle contramedidas, como poner defensas aéreas en objetivos que Ucrania dice haber atacado. Ucrania ha aprendido de sus errores. En 2023, Ucrania generó durante meses expectativas sobre una contraofensiva que rompería las líneas rusas y recuperaría gran parte de su territorio. Tiempo entre planificación y ejecución. Que Ucrania fuera tan abierta con sus planes permitió a Rusia preparar defensas en capas. Eso llevó a Ucrania a un atolladero. Se lograron algunos avances, sin embargo, Ucrania no logró ni cerca de los avances decisivos que quería alcanzar. En 2023 se aprendió una dura lección. Ucrania no puede dejar que Rusia se entere de lo que planea hacer. Obtuvimos algunos datos de Volodymyr Zelensky durante la conferencia de prensa, añade el Kyiv Post. Volodymyr Zelensky reiteró que cerca del 60% de los ataques profundos de Ucrania en Rusia usan sistemas no tripulados. Algunos recorren más de 1.500 kilómetros para lograr sus objetivos, dejando el 40% de los ataques sin registrar. Más controversia por los flamencos, según las pistas de Volodymyr Zelensky. El Kyiv Post contactó al Estado Mayor ucraniano para confirmar informes sobre el uso de misiles flamenco contra Rusia. El medio no obtuvo la información que buscaba. No tenemos esa información, respondió el Estado Mayor, aunque sí la tiene. Al igual que Zelensky, el Estado Mayor de Ucrania evita revelar información que Rusia podría usar en su contra. Las palabras imprudentes hunden barcos y hablar de más puede frustrar al flamenco en vuelo. Aún así, hay suficiente insinuación en las palabras de Zelensky para decirnos que el flamenco está activo, y puede que sepamos de un lugar donde el nuevo y poderoso misil de Ucrania ha tenido un impacto. En un informe del 5 de octubre, The Economist afirmó que hay reportes creíbles de que el flamenco pudo haberse usado contra refinerías de petróleo rusas. En un artículo sobre el impacto de 2 meses de ataques a la refinación rusa, el medio señaló que hay reportes del uso de misiles de crucero FP-5 flamenco. Son más rápidos que los drones. Vuelan a 50 metros, alcanzan más de 3.000 kilómetros y tienen gran poder destructivo con una ojiva de 1.150 kilogramos. Eso es más de 1 tonelada de poder de fuego. Por cierto, lo que demuestra lo devastador que sería el flamenco cuando impacte su objetivo. Sin embargo, The Economist no menciona un ataque específico a una refinería.
solo confirma que el flamenco está en uso. Los detalles de un ataque más concreto provienen de un informe de agosto de Militagni. En este ataque, que pudo ser el primero de Ucrania con el flamenco, la refinería no fue el objetivo, sino Crimea. El medio dice que una serie de ataques realizados contra lanchas patrulleras y un puesto de avanzada del FSS en la península ocupada no se llevaron a cabo usando misiles Neptuno como se creyó inicialmente. En cambio, Ucrania había desplegado misiles Flamenco en lo que Militagni llama un lanzamiento triple desde la costa ucraniana el 30 de agosto. Esos misiles despegaron sucesivamente con propulsores de combustible sólido y volaron a gran velocidad hacia sus objetivos. Las imágenes satelitales del puesto avanzado del FSS antes y después del ataque parecen confirmar que Ucrania usó un arma más potente que sus misiles Neptuno. Aunque la baja resolución de las imágenes significa que no se puede determinar el alcance total de los daños, lo que sí se puede ver es que el edificio principal del puesto avanzado ha sido destruido. Hay daños por fuego en el área cercana, lo que indica una explosión que misiles Neptuno y drones ucranianos no pueden causar. Tenemos que enfatizar que nada de esto está confirmado en este momento. Ucrania ciertamente no nos va a decir si ha usado misiles Flamingo para atacar Crimea o alguna de las refinerías de petróleo de Rusia. Sin embargo, la evidencia circunstancial se acumula. Circulan imágenes y fotos de los ataques que indican el uso de un arma más poderosa que las usadas antes por Ucrania. Con las insinuaciones de Zelensky sobre que Ucrania usa sistemas no tripulados en 60% de sus ataques contra Rusia, y con los videos en redes sociales, parece haber solo una conclusión posible. Flamingo está activo y está golpeando fuerte a Rusia. Eso nos lleva a lo que sabemos sobre Flamingo hasta ahora. Al igual que con los ataques en sí, Ucrania no ha revelado mucho sobre el funcionamiento interno de su nuevo misil. Sin embargo, varias fuentes han recopilado información basada en las exhibiciones de Flamingo, en exposiciones y en afirmaciones de fuentes ucranianas. Eso nos da una buena idea de lo que el Flamingo es capaz de hacer. Ya mencionamos algunas características del misil. Se estima que el Flamingo tiene un alcance de 3.000 kilómetros equivalentes a 1.864 millas. Eso es lo suficientemente largo como para poner casi cualquier objetivo estratégico dentro de Rusia al alcance, incluida la ciudad capital de Moscú. El Flamingo solo no puede llegar a regiones del lejano oriente de Rusia, que no son relevantes para la guerra en Ucrania. El misil cuenta con una ojiva de más de 1 tonelada. Para dar contexto sobre cuánto daño podría causar una ojiva así, podemos usar la herramienta Safer Guard de la Organización de las Naciones Unidas para estimar el tamaño de una explosión de Flamingo. Suponiendo una ojiva completamente cargada y un ataque contra un objetivo que esté a 1.500 kilómetros de distancia, el Flamingo explotaría con suficiente fuerza como para ser fatal de inmediato para cualquiera que se encuentre a una distancia de 24 metros. Eso equivale a una zona de explosión de aproximadamente 24 metros cuando se trata de víctimas humanas directas, y quienes estén fuera de ese rango aún corren el riesgo de sufrir daños pulmonares graves y tímpanos perforados. A los edificios les va aún peor. Toda casa o estructura sin blindaje a menos de 35 metros, unos 114 pies, será totalmente destruida por una explosión de flamenco. Los edificios pueden volverse inhabitables a más de 4 veces la distancia en que se destruyen casas. Flamenco asesta un golpe fuerte. Además, este ataque fue contra un objetivo a 1.500 kilómetros de distancia. Reducir la distancia que recorre el flamenco puede causar más daño según SaferGuard. Además de su poder destructivo, sabemos que Ucrania ha combinado tecnología antigua y nueva para crear el flamenco. The Economist detalla en su artículo del 5 de octubre sobre los fabricantes del flamenco. Firepoint solía fabricar la nueva arma de Ucrania. Firepoint fabrica el FP-5 con motores turborreactores soviéticos reutilizados y su fuselaje de fibra de carbono se produce en solo 6 horas, según el medio. Ucrania, una vez más, ha descubierto cómo tomar lo viejo y convertirlo en algo nuevo y letal. Eso es muy diferente a cómo Rusia usa tecnología soviética. Todo lo que se le ocurre al Kremlin hacer con sus armas viejas es enviarlas a Ucrania para que sean destruidas. Ha llegado al punto en que Rusia está a punto de quedarse sin todo lo que tiene para 2026, como verás en nuestro video sobre el alto costo de la guerra de desgaste para el Kremlin. También está el tema del nombre. Flamenco no es precisamente el nombre más amenazante para un misil tan poderoso, pero hay una razón por la que se eligió este apodo. Según el Kiev Post, un pequeño error de fabricación en el primer lote de misiles hizo que salieran de color rosa. Ese lote se llama Flamenco desde entonces. Si buscas algo oficial, suena. The Economist indica que el misil también se llama FP-5.
También se ha hecho una comparación directa con un misil occidental. El Tomahawk estadounidense es el equivalente occidental más cercano al Flamingo. El misil de Ucrania destaca frente al estadounidense, principalmente por su menor costo. Un misil Tomahawk puede costar hasta $2 millones dependiendo del bloque que se ordene. Un Flamingo cuesta una cuarta parte de eso y además ofrece un mayor alcance y una carga útil más pesada a su objetivo. El intercambio, dice el economista, es que los misiles Tomahawk probablemente sean más precisos y más difíciles de derribar que los misiles Flamingo. Aún así, el Flamingo guarda algunos trucos. Mencionamos antes que el misil puede volar tan cerca como a 50 metros del suelo, lo que hace que sea difícil de detectar para los radares de defensa aérea. Gracias a su gran alcance, añade The Economist, el Flamingo también podría cambiar de vector varias veces en ruta hacia un objetivo, lo que también podría ser suficiente para engañar o evadir los sistemas de defensa aérea. El nuevo misil de Ucrania, similar a un Tomahawk estadounidense, es un gran avance en su capacidad de largo alcance, señala Army Recognition, sobre el primer ataque del Flamingo en Rusia. Su gran carga, alcance y guiado simple la hacen ideal para atacar objetivos estratégicos como plantas industriales, depósitos de municiones y centros logísticos. Army Recognition dice que está muy lejos del frente. También agrega el interesante detalle de que Ucrania pudo haber usado el Flamingo para atacar objetivos en Belgorod, así como en Crimea, pero al igual que con los ataques en Crimea, no hay confirmación oficial por parte de Ucrania. Parece casi seguro que el Flamingo está listo para usarse y que Ucrania lo está utilizando para realizar múltiples ataques. Eso nos lleva a preguntar, ¿qué sigue ahora que el devastador nuevo misil de Ucrania ha entrado en el campo de batalla? Un hombre cree que el misil podría cambiar las reglas del juego. Ese hombre es el exdirector de la CIA, el general David Petraeus, quien dijo lo siguiente en octubre. Es la típica ingeniosidad ucraniana. Usan viejas bombas soviéticas y las colocan en misiles de crucero. Han diseñado con un motor a reacción y un sistema de guía, dijo Petraeus, y eso cambiará las reglas del juego. Si eso se produce en grandes cantidades, tendrá un gran impacto en el campo de batalla en la Federación Rusa, lo cual es muy importante. La clave son las cantidades sustanciales. El Flamingo no ayudará mucho a Ucrania si solo hacen unos pocos. Como suele ser el caso, el dinero va a determinar qué tan impactante puede ser el Flamingo. Contra Rusia, Zelensky lo sabe tan bien como cualquiera. El 6 de octubre, Pravda informó que el presidente de Ucrania dio más pistas sobre el potencial de su país, si sus socios occidentales continúan apoyándolo económicamente. La industria de defensa ucraniana, que ha crecido desde el inicio de la guerra, podría alcanzar los $35 mil millones en producción para 2026, afirmó Zelensky. Tener la capacidad y lograr esa cifra son cosas distintas. Ahí es donde Occidente ha ayudado. Habiendo dicho eso, Ucrania está tratando de recaudar tanto dinero como pueda de su propia industria de defensa. Si tiene excedente de armas, puede ofrecerlas a sus socios a cambio de su inversión en la industria de defensa de Ucrania. Ya existen acuerdos para abrir plataformas de exportación e importación en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente. Zelensky dijo que deben lanzar estas plataformas antes de fin de año. Esas plataformas asegurarían ingresos a Ucrania, construyendo no solo para uso propio, sino también para exportar. Eso sería enorme para Flamingo. Significaría que Ucrania tendría dinero para gastar en la construcción de más misiles que sabe que pueden causar grandes problemas a Rusia. En este momento, la producción de Flamingo podría beneficiarse de un impulso. El Kyiv Post indica que Firepoint podía producir un misil diario a inicios de 2025. Sin embargo, la meta era fabricar 7 misiles Flamingo diarios para octubre. Si Firepoint alcanzara esa meta, Ucrania recibiría 2.555 misiles al año por unos $127 mil millones. Si entra más dinero, esas cifras podrían aumentar. Hasta que Crimea, refinerías rusas y cualquier objetivo ucraniano puedan ser eliminados. Si la producción alcanza a gran escala, el Flamingo podría cambiar el juego más allá de la guerra en Ucrania. Army Recognition indica que Flamingo destaca en Europa. Los misiles de largo alcance del continente, como el Storm Shadow y el Taurus de Alemania, tienen menor alcance, carga útil limitada y mayor costo. Como el Tomahawk, estos misiles europeos probablemente sean más precisos que el Flamingo. Sin embargo, eso no será un gran problema si Ucrania llega al punto en que pueda fabricar misiles Flamingo en masa. Es probable que los misiles ucranianos no reemplacen a los que los países europeos ya están fabricando. Ofrecerá una alternativa para distintos ataques, permitiendo a Europa financiar a Ucrania y aumentar sus reservas colectivas. ¿Por qué la precisión ya no importa tanto? Muchas naciones occidentales
buscan una transición hacia lo que Forbes llamó una necesidad militar urgente en 2023, más asequible. Lauren Thompson, colaborador principal, analiza el problema de volumen que enfrenta Occidente desde la perspectiva de Estados Unidos. El ejército estadounidense tiene las armas más avanzadas, pero al ser costosas carece de masa, según Thompson. Expertos creen que las reservas de municiones guiadas de largo alcance se agotarían en semanas. Tras iniciar una guerra con China, Occidente busca un nuevo arma de largo alcance. Usa fabricación rápida, guía simple, y reutiliza componentes viejos para lograr producción masiva accesible. El Flamingo cumple con los requisitos, lo que significa que hay una razón clara para que Occidente prácticamente le arroje dinero a Ucrania para que este misil entre en producción masiva. Rusia sabe todo esto. Sabe que más misiles Flamingo significarían que Ucrania no solo podría atacar, sino devastar absolutamente muchas de las instalaciones militares y adyacentes más importantes del país. Y si los constantes ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas nos muestran algo, es que Rusia no tiene ni de cerca la cantidad de defensas aéreas que necesita para proteger algunos de sus activos domésticos más críticos. Rusia no puede permitir que Ucrania llegue al punto en que los misiles Flamingo se acumulen por miles, así que está tratando de frenar la producción de Flamingo desde el principio. El 4 de septiembre, TVP World informó que Rusia intentó destruir una supuesta fábrica de misiles Flamingo durante un ataque nocturno a Kalush. Según TVP World, la ciudad sufrió uno de los mayores ataques con drones y misiles, centrado en el parque industrial Kalush, posible lugar de fabricación de los Flamingo. El ataque ruso logró incendiar varios edificios del parque industrial. No sabemos si Rusia afectó una instalación de producción de Flamingo. Rusia no lo ha confirmado y Ucrania probablemente no lo diría. Aún así, este intento de ataque demuestra que Rusia sabe cuán peligroso es Flamingo para sus ambiciones de someter a Ucrania. Cuando el Flamingo vuela, Rusia arde. Durante años, Kaliningrado ha sido promocionado como el arma secreta de Rusia. Ubicado entre Polonia y Lituania, muchos creen que el enclave ruso es donde comenzaría una guerra con la OTAN. Y sería una amenaza. Ahí se almacenan armas. Misiles capaces de llevar armas nucleares podrían lanzarse desde Kaliningrado. El Kremlin quiere que creas que su control sobre el enclave ruso es más fuerte que nunca. Miente. El control de Vladimir Putin sobre Kaliningrado se debilita porque el Kremlin pierde dominio sobre este territorio clave. Solo basta observar la retórica actual de Rusia para ver a Putin en pánico. Por supuesto, Vladimir Putin no mostraría pánico en público. En su lugar, emplea un ejército de lacayos y portavoces para lanzar amenazas, acusaciones y mentiras a cualquiera que quiera escuchar. Una de las voces más fuertes entre los aduladores es el hombre que ha causado gran alboroto sobre una supuesta guerra entre Rusia y la OTAN. Sergei Lavrov, portavoz favorito de Putin, afirma que la OTAN libra una guerra contra Rusia desde que Putin inició su supuesta operación militar especial en Ucrania. Meses después del fracaso de la invasión inicial y del inicio del apoyo occidental a Ucrania, Lavrov comenzó a hacer acusaciones. Sky News reportó comentarios de Lavrov en mayo de 2022, donde afirmó sobre el colectivo: Occidente declaró una guerra híbrida total contra Rusia, apoyando a Ucrania con sanciones y ayuda militar. Hicimos todo para evitar un enfrentamiento directo, pero ahora el desafío ha sido lanzado. Nosotros, por supuesto, lo aceptamos, afirmó Lavrov en ese momento. No somos ajenos a las sanciones. Casi siempre estuvieron ahí, de una forma u otra. Putin, a través de su portavoz, quiere transmitir dos cosas. La OTAN inició la pelea y Rusia está lista para ganar. Avancemos a septiembre de 2025 y Lavrov sigue diciendo las mismas tonterías. Esta vez, Lavrov afirma que todos los que apoyan a Ucrania le han declarado la guerra a Rusia. Porque el resto de Europa tiene el descaro absoluto de responder, como cualquier continente debería responder ante los constantes actos de agresión de Rusia. Apareciendo en la reunión del Grupo de los 20 o G20 de Ministros de Relaciones Exteriores en las Naciones Unidas, o la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre, Lavrov repitió sus afirmaciones de que Occidente había provocado una crisis al ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia. Peor aún, Lavrov insinuó que la OTAN, la Unión Europea y hasta la Organización de las Naciones Unidas estaban en conflicto directo con Rusia. Rusia lleva tiempo difundiendo esa narrativa falsa, lo cual contribuye a algo más. El anfitrión de El Chico Ruso, Artem Dikarev, señala la constante necesidad de Rusia de victimizarse en su lucha contra la OTAN. En esta desesperación comenzamos a ver. Las palabras de Lavrov se relacionan directamente con la situación actual en Kaliningrado.
En el G20, la Organización de las Naciones Unidas o cualquier evento internacional, Lavrov repite la teoría conspirativa de Putin. Occidente le ha declarado la guerra a Rusia, dice Dikarev. El pobre enclave de Kaliningrado está rodeado de monstruos, y Moscú dará una respuesta decisiva. Rusia se muestra como víctima, ignorando la brutalidad que ha ejercido sobre Ucrania para reclamarla. Cada acción de Europa para protegerse a sí misma y a Ucrania de Rusia es vista como el inicio de una guerra. La guerra comenzó hace mucho tiempo, Rusia fue el país que la inició. Rusia busca mostrarse siempre como víctima para ocultar un secreto que el Kremlin quiere mantener oculto. Puedes verlo si lees entre líneas las afirmaciones de Lavrov y sus intentos de intimidar a Occidente para que no haga lo que actualmente está haciendo. Por las acciones de Rusia, Lavrov manda un mensaje involuntario. No solo sobre la Federación Rusa, sino también sobre el enclave de Kaliningrado, usado por Rusia para proyectar poder. Tras el humo, la apariencia y las charlas de una respuesta fuerte, la realidad se desmorona. Dikarev afirma que el Kremlin tiene miedo. Para Dikarev, las palabras de Lavrov son los desvaríos de un paranoico. Occidente podría quitarle Kaliningrado a Rusia cuando lo considere conveniente. Por eso, según Dikarev, las palabras de Lavrov no van dirigidas a la OTAN ni a otros enemigos de Rusia. Lavrov, y por extensión, Putin, buscan usar las amenazas que Rusia está lanzando para proyectar poder ante el pueblo ruso, en lugar de ante los supuestos enemigos y atacantes del Estado ruso. Y es un enfoque que tiene el potencial de funcionar, al menos en la Rusia continental, donde la gran mayoría de las personas obtiene la mayor parte de su información de fuentes oficiales de noticias rusas. Reporteros Sin Fronteras señala que 2/3 de los rusos obtienen casi todas sus noticias de la televisión rusa. Las estaciones que ven son todas propiedad del Estado y están controladas por él, lo que significa que el ruso promedio recibe la narrativa específica que el Kremlin quiere que escuchen. Y en este momento, las palabras que salen de la boca de Lavrov están diseñadas para transmitir el mensaje de que la OTAN y la Unión Europea o Unión Europea son amenazas y que Rusia necesita prepararse. En Rusia, la mayoría tiene Internet, con una tasa de conexión muy alta según Reporteros Sin Fronteras. Pero incluso eso no suele ser suficiente para romper el impulso de propaganda del Kremlin. El Centro de Datos e Investigación, o Centro de Datos e Investigación, destaca ese hecho en un informe de marzo de 2025. Afirma que medios independientes aún operan en Rusia pese a la censura estatal. La mayoría de esos medios depende de Internet para difundir su mensaje, y ahí surge el problema. Telegram es la plataforma preferida. El 44% de los rusos encuestados por CEDA afirmó que solo sigue canales progubernamentales en redes sociales. Solo el 14% sigue los canales de oposición que CEDA menciona. Esto indica que el ruso promedio no solo es engañado por una narrativa falsa, sino que también apoya al Kremlin en ese camino. El problema de Rusia, sobre todo con Kaliningrado, es ese. Una narrativa que funciona con el público ruso ignorante no es tan efectiva como intimidar a quienes realmente le importan a Rusia. La élite rusa se dio cuenta de que es casi imposible hacer que la gente inteligente crea sus mentiras, dice Dikharov. Así que se enfocaron en aquellos que sí lo harán. Va dirigido a los rusos. Lavrov debe convencer a la población que sufre hambre por sanciones, pierde hijos en batalla y ve la economía desangrarse, de que todo esto es un sacrificio necesario. La OTAN se acerca, así que Lavrov y el Kremlin buscan que los rusos crean ese mensaje. Sin embargo, aunque la propaganda funciona en Rusia, Kaliningrado es distinto. A Rusia le será más difícil convencer a ese enclave de que la OTAN y la Unión Europea son los enemigos que el Kremlin presenta. Esta dificultad para convencer a la gente de Kaliningrado podría hacer que Putin pierda el control del enclave. Luego retomaremos ese tema. Ahora enfoquémonos en el problema de Kaliningrado de Rusia. El Kremlin considera que este problema afecta a casi toda Europa y atribuye la principal disputa con Rusia a la expansión de la OTAN en las últimas décadas. Las afirmaciones rusas de que la OTAN amenaza a Rusia son falsas, según Dikarev. La OTAN no se expandió solo para provocar a Rusia, afirma él. Se expandió porque los vecinos de Rusia vieron el historial de Moscú y dijeron que no confiaban en ellos. Rusia sí tiene algo de razón en que la OTAN efectivamente se está expandiendo. El Centro de Seguridad Internacional de ND lo resalta al monitorear la adhesión de miembros a la OTAN. Cuando Putin asumió el poder, la OTAN tenía 19 miembros. Desde 2000 ha sumado unos 12 más. Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte son algunos de esos nuevos miembros. Sin embargo, a Rusia le afectan más los estados cercanos a su territorio que podrían amenazar Kaliningrado. Letonia, Estonia y Lituania ingresaron a la OTAN en 2004
Finlandia y Suecia, antes considerados neutrales, se unieron en 2023 y 2024 como respuesta a la agresión rusa en Ucrania. Sí ha habido expansión de la OTAN, pero Lavrov oculta que Rusia provocó esto con sus acciones en Europa en las últimas décadas. La invasión de Georgia, la anexión de Crimea y la de Ucrania. Esas son las razones por las que la OTAN ha crecido, y puede que siga creciendo en el futuro, hasta el punto de ser una gran amenaza para Rusia y Kaliningrado. Las acciones rusas podrían causar la desaparición de Kaliningrado, y Putin lo sabe. Por eso está enviando a Lavrov a refutar cada afirmación que la OTAN y la Unión Europea hacen sobre que Rusia comete actos de agresión contra esas dos organizaciones. Como es típico de Lavrov, cada refutación incluye una amenaza. El portavoz de Putin ahora afirma que la Unión Europea en particular está planeando abiertamente lanzar un ataque contra Kaliningrado. Esto también recibirá las respuestas decisivas de Rusia. Lavrov criticó la militarización de Bornholm, según sus declaraciones. Es parte de la estrategia de la Unión Europea y la OTAN para controlar más la región del Báltico. Tengan en cuenta que prácticamente todos los estados bálticos forman parte de la OTAN, siendo Kaliningrado el único pedazo de territorio que Rusia controla en la región. Todo es un mensaje que ignora que estos despliegues y la expansión de la OTAN solo están ocurriendo. Debido a la magnitud de la amenaza que Rusia y Kaliningrado representan para el resto de Europa, no es que la Unión Europea o la OTAN se estén preparando para invadir, sino que estas organizaciones se están preparando para arrebatarle Kaliningrado al control de Rusia. Si Vladimir Putin alguna vez se atreve a declarar por completo la guerra a toda Europa, como sugieren las acciones de Rusia que él quiere, la OTAN y la Unión Europea no están siendo agresivas, están siendo inteligentes. Kaliningrado, por acciones de Rusia, ahora es muy vulnerable y está rodeado, afirma Dikharov. Está aislado y en la guerra moderna, sus bases podrían ser destruidas antes de que Moscú lo note. Hay algo de cierto en la propaganda del Kremlin al decir que la OTAN y la Unión Europea son una clara amenaza para Kaliningrado. No es la amenaza que Lavrov quiere que crean. No habrá invasión del enclave ruso salvo que Rusia dé a la OTAN motivos para lanzarla. La OTAN y la Unión Europea parecen conformes dejando a Rusia lidiar con su propio lío. Todo esto mientras toman medidas en Kaliningrado que asustan al Kremlin y aíslan más a Rusia. Hablamos de la militarización de las islas y también debemos considerar reforzar las defensas en Polonia y los estados bálticos. Rusia pronto podría tener problemas para suministrar energía a Kaliningrado. Según Euractiv, la región báltica avanza en desconectarse de la red eléctrica rusa. Aunque afectará los ingresos energéticos de Rusia y el fondo de guerra de Putin, también traerá problemas a Kaliningrado. El enclave depende de la parte báltica de la red rusa para obtener su energía. Al desconectarse de la red eléctrica rusa, las naciones bálticas aislarán también a Kaliningrado. Los estados bálticos tienen alternativas, Kaliningrado no. Las palabras de Lavrov muestran vulnerabilidad en vez de poder. A estas alturas, lo que Rusia dice sobre la amenaza de la OTAN a Kaliningrado tiene poco que ver con una posible invasión, como dice Lavrov. También destaca cómo el debilitamiento del control de Putin sobre el enclave golpeó el orgullo ruso. Por eso, las amenazas de la OTAN duelen tanto, porque afectan el frágil orgullo de Rusia, señala Dikharov. No es solo estrategia, es humillación. Si Kaliningrado es vulnerable, Rusia misma, y más importante aún Putin, parecen vulnerables. Esa es la clave. La retórica de la OTAN es el mayor temor de Putin. Ejemplo, comentarios del comandante del ejército de Estados Unidos en Europa y África, Chris Donoghue, en julio pasado. Mientras crecen las tensiones entre la OTAN y Rusia, Donoghue afirmó que la OTAN podría capturar Kaliningrado en un tiempo récord. Si hubiera sido necesario, esas palabras habrían dolido al Kremlin porque, a diferencia de las amenazas de Rusia, las de Putin tienen poco peso fuera de Rusia. También sabe que cuando un comandante destacado de la OTAN dice que la OTAN podría tomar Kaliningrado sin esfuerzo, no es solo una amenaza vacía. Es una declaración de hecho que revela lo precario que es el control de Rusia sobre el enclave. Todo es paranoia que se filtra de Putin. Y no hay mayor monumento al miedo del Kremlin de perder Kaliningrado que una enorme instalación de radar que Rusia está construyendo actualmente en el enclave. La existencia de esta instalación se supo en agosto, tras informes sobre imágenes satelitales que mostraban la construcción de una gran antena circular. Ubicada a solo 25 kilómetros de la frontera de Kaliningrado con Polonia, esa matriz de radares tenía como objetivo comunicar el mensaje de que Rusia tiene los ojos puestos en la OTAN. Explicamos la matriz a fondo en un video de agosto. Velo si quieres saber cómo Rusia usará la nueva estructura. La matriz es otro intento de Rusia de mostrar fuerza desde Kaliningrado.
solo resalta más la inseguridad de Rusia. Para los medios rusos es una muestra de fuerza, dice Dikharov. Para Lavrov es una advertencia. Podemos ver y neutralizar amenazas. Para la OTAN es un signo de inseguridad. La OTAN reaccionó de forma opuesta a lo que Rusia esperaba ante la matriz de radares. El enemigo debía entrar en pánico y suplicar a Rusia no construir la matriz. En cambio, la OTAN está dejando que Rusia gaste millones, quizás incluso miles de millones de dólares, en un proyecto inútil que parece más propio de la era soviética. Polonia y los estados bálticos, con la ayuda de la OTAN, seguirán reforzando sus defensas. El gran ojo de Rusia sobre el Báltico tendría el mismo destino que el resto de Kaliningrado si estallara una guerra, así que no representa una amenaza para la OTAN. La debilidad es todo lo que Rusia ha logrado proyectar a través de Kaliningrado desde que Putin invadió Ucrania. Una matriz de radares, por masiva que sea, no va a impedir que las armas modernas de la OTAN devasten Kaliningrado si llega el momento de hacerlo. El propio Putin ha afirmado en muchas ocasiones que no le interesa involucrarse en una carrera armamentista con Occidente. Él decía lo mismo en 2018 después de otra victoria aplastante en las elecciones presidenciales y lo ha estado diciendo durante toda la guerra en Ucrania. Dikharov señala que construir una gran red de radares parece contradecir esa afirmación. Sí, pero la posible inutilidad de esa red para defender Kaliningrado indica que Putin no la considera un arma. Él la considera un símbolo para demostrar a la OTAN y a Kaliningrado que Rusia sigue presente en el ámbito global, dice Dikharov. Esto nos devuelve a un punto previo del video. Las personas que viven en Kaliningrado podrían decidir el destino del enclave. El verdadero secreto tras las amenazas de Lavrov y el temor de Rusia a la OTAN no es solo militarista. La inseguridad de Rusia respecto a Kaliningrado radica en el hecho de que algunas personas del enclave no se ven a sí mismas como ciudadanos rusos, al menos no en el mismo sentido que aquellos que viven en la madre patria. ¿Cómo podrían hacerlo? Kaliningrado está aislado, Rusia lo usa como peón en sus juegos contra Europa y rara vez atiende los deseos de su gente. La propaganda rusa tiende a ocultar el hecho de que las personas que viven en Kaliningrado están mucho más conectadas con sus vecinos europeos que cualquier persona en la propia Rusia. Kaliningrado no es Moscú ni Siberia, afirma Dikharov, es una región con aire europeo. Su gente cruza a Polonia y Lituania para compras, estudio o trabajo, al menos quienes aún pueden. Kaliningrado comparte más con sus vecinos europeos que con el país que busca controlar el enclave. Para muchos en el enclave, integrarse a Europa es más deseable que ser usado por Rusia para proyectar poder. Es difícil probar ese hecho. La supresión de información por parte de Rusia desde el enclave lo garantiza. Sin embargo, un referéndum no oficial realizado en 2023 muestra que Kaliningrado probablemente tiene una mayoría silenciosa, o quizás silenciada, que no desearía nada más que Rusia pierda su control. El Centro de Seguridad Humana informó en julio de 2023 sobre este referéndum, destacando que fue no oficial y en línea, ya que Rusia los considera ilegales. Se preguntó a los residentes si preferían seguir bajo control ruso o que Kaliningrado fuera independiente. Los territorios bajo control ruso no pueden votar si quieren seguir así, pero aún así se realizó el referéndum. El Centro de Seguridad Humana informó que 95.567 personas, cerca de una quinta parte de la población de Kaliningrado, participaron en ese referéndum. Eso es lo suficientemente grande como para considerarse un tamaño de muestra adecuado. El referéndum envió un mensaje claro a Putin. Kaliningrado quiere salir de la Federación Rusa. Después de 13 días de votación en línea, el 72.1% de la población del enclave que participó dijo que preferiría que Kaliningrado fuera independiente en lugar de permanecer bajo control ruso. Gran parte de la población rechaza abiertamente el control ruso sobre sus vidas. No es de extrañar que el Kremlin esté tan inseguro sobre el futuro de Kaliningrado. La invasión de Ucrania por parte de Rusia solo ha alimentado el descontento que ha estado latente en Kaliningrado durante años. Habitantes del enclave, autodenominados rusos bálticos, protestaron ante la embajada rusa en Polonia tras la invasión de Ucrania por Putin. Que la protesta haya sido en un país de la OTAN envía un mensaje casi igual de fuerte sobre el deseo de independencia de Rusia. Dentro de Kaliningrado como la protesta, surgen más tensiones por el impacto de la invasión de Putin en la gente de Kaliningrado. La vida en Kaliningrado ha empeorado, dice Dikharov. Las sanciones afectan el comercio. El turismo cayó y los precios suben sin aumento salarial. Y cada vez que Lavrov se despotrica sobre defender Kaliningrado, los locales ponen los ojos en blanco porque saben que ellos son los que están pagando el precio. Volvemos a la propaganda del Kremlin. En la superficie, es parte de lo que Rusia suele hacer. La OTAN ataca, Kaliningrado será defendido.
La inseguridad de Rusia muestra que Putin sabe que la OTAN podría derrocar Kaliningrado, aunque quizá ni siquiera tenga que hacerlo. En lugar de obligar a Rusia a renunciar al enclave, la OTAN tal vez solo tenga que esperar a que la gente de Kaliningrado se libere del control férreo que alguna vez tuvo Putin sobre ellos. Después de que Occidente se plantó firmemente contra Rusia con sanciones tras la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, el presidente de Rusia tuvo que volverse más astuto. Usar barcos registrados en Rusia ya no funcionaría. Podrían ser rastreados y, si fuera necesario, detenidos. ¿Pero qué hay de los barcos que ocultan su identidad? ¿Aquellos que son difíciles de rastrear y que no tienen vínculos directos con Rusia? Eso funcionó. Así nació la flota fantasma. Rusia ha dependido de esta flota, que a menudo zarpa desde el mar Báltico, para mantener el flujo de dinero hacia su fondo de guerra. Mientras pierde miles de millones por la guerra en Ucrania que comenzó, eso está por terminar. Putin está en grandes problemas, ya que Dinamarca acaba de cortar la línea de vida de Rusia en el mar Báltico. La solución de Dinamarca a la flota fantasma es brillante. Como informó TradeWinds el 6 de octubre, Dinamarca planea usar un método completamente legal para sacar de circulación los buques de la flota fantasma de Putin. No enviará aviones de combate ni lanzará misiles para hundir esos barcos en el mar Báltico. En cambio, simplemente va a intensificar algo que ha estado haciendo todo el tiempo, hasta el punto en que los barcos sospechosos de Rusia ya no podrán resistirlo. Más inspecciones de barcos van a hundir la flota fantasma. Específicamente, TradeWinds dice que Dinamarca va a invertir más esfuerzo y recursos en realizar inspecciones ambientales en lo que llama los barcos viejos y desgastados, en el fondeadero rojo de Skagen. Ese fondeadero es una de las principales puertas de entrada para los buques que pasan hacia y desde el mar Báltico, dice el medio. Según el sitio web oficial del puerto de Skagen, alrededor de 60.000 barcos pasan al norte de Dinamarca y a través del fondeadero cada año. Este es un puerto muy activo. Rusia ha estado aprovechando ese hecho para colar sus barcos de la flota fantasma. Esto ya no va a suceder, ya que Dinamarca dice que va a vigilar más de cerca que nunca los barcos que pasan por el fondeadero. Se incrementa el control sobre depuradores, descarga de agua y requisitos de combustible. TradeWinds señala que Dinamarca pondrá mayor atención en la gestión de residuos de los barcos y reforzará el control de los certificados de desguace. Básicamente, todas las señales de que un barco podría ser parte de la flota fantasma ahora estarán en el radar de Dinamarca. En teoría, esto haría que muchos barcos de la flota fantasma, sin seguro o no aptos para los viajes de Rusia, sean detectados y detenidos. Antes de entregar los cargamentos de petróleo a los compradores, la lógica es clara. Detener los barcos cortaría el flujo de dinero a Rusia. Sin el dinero del petróleo, Rusia podría colapsar por el costo de una guerra que le cuesta unos $1.000 millones diarios. El ministro de Industria y Comercio de Dinamarca, Morten Borskov, anunció la medida y dejó claro que Dinamarca vigila a la flota fantasma con inspecciones reforzadas. Debemos detener la máquina de guerra de Putin, incluyendo la flota fantasma rusa, afirmó Borskov. Nuestras inspecciones en Skagen Red muestran que entre estos barcos hay naves viejas y desgastadas. Por eso nuestras autoridades intensifican los controles para proteger Dinamarca en aguas danesas. Ya se asignaron fondos para nuevas inspecciones, lo que también implicará que más inspectores suban a los buques para permitir mayor escrutinio. Es una medida que es genial por su simplicidad. Y aquí está la razón. Las sanciones de Occidente al petróleo ruso dejaron fuera de servicio gran parte de la flota de barcos de Rusia. Eran barcos modernos y aptos para navegar. Contaban con los documentos de seguro correspondientes y se mantenían bajo ciertos estándares para asegurar que cumplieran con todas las leyes ambientales internacionales. Putin, al no poder usar esos barcos, optó por comprar muchos más para crear su flota fantasma. Eso por sí solo ya era bastante problemático. Sin embargo, un problema importante que a menudo no se reporta es que muchas embarcaciones de la flota fantasma son activamente peligrosas desde las perspectivas ambiental y de seguridad. Marine Insight reveló la razón en un artículo de agosto de 2025, donde se discute cómo la flota fantasma ha estado creciendo a un ritmo de aproximadamente 30 barcos por mes. Los barcos de la flota fantasma tienen más de 15 años y están en malas condiciones, sin una cobertura de seguro adecuada. Venden bajo banderas de conveniencia para ocultar su propiedad y usan métodos arriesgados para evitar ser detectados, como apagar el sistema de identificación automática y hacer transferencias peligrosas de barco a barco en aguas internacionales, según el medio.
La parte realmente relevante aquí es que los barcos tienen 15 años o más. En promedio, los petroleros tienen una vida útil de alrededor de 20 a 25 años, informó Vox en marzo de 2024. Eso sugiere que los barcos de la flota sombra aún están en su vida útil. Sin embargo, el medio agrega que los operadores de petroleros más reputados tienden a vender sus embarcaciones una vez que alcanzan los 15 años de antigüedad. Así es como Putin consigue tantos barcos para la flota sombra. Son petroleros que sus antiguos operadores ya no desean porque su mantenimiento es muy costoso y es más rentable usar petroleros modernos, quienes ya muestran antigüedad. Para Rusia, la edad de los petroleros no importa, salvo que se hundan. Puede unirse a la flota fantasma. Aunque a Putin no le preocupe la edad de sus petroleros, a Europa sí. Mientras más viejo es un barco, más probable que cause graves problemas ambientales por la degradación de sus componentes. El barco podría no cumplir los estándares modernos de emisiones. Además, considera que estos petroleros transportan grandes cantidades de petróleo. Basta con que un petrolero envejecido deje de funcionar para causar un desastre. Durante un viaje, podría haber una gran fuga de petróleo en el mar Báltico u otro sitio. Estas preocupaciones existen desde hace tiempo. En marzo de 2023, Bloomberg publicó un artículo sobre un petrolero llamado Turba. Con 26 años, ese buque ya debió ir al desguace. Desde 2017 no pasaba una inspección completa ni tenía el seguro estándar para ese trabajo. Pero Putin seguía usándolo, junto con muchos otros barcos que debieron retirarse hace tiempo. El mismo medio también destaca lo que se mencionó antes sobre cómo los petroleros que se acercan al final de su vida útil se vuelven demasiado caros de mantener. Los petroleros normalmente reciben inspecciones, conocidas como encuestas especiales, aproximadamente cada 5 años, según Bloomberg. Para la cuarta vez, la rentabilidad de seguir operando disminuye drásticamente. Las inspecciones pueden costar entre 3 y 4 millones de dólares para los grandes petroleros, y luego requerirán una inspección intermedia. Unos 2 años y medio después, eso es mucho dinero para gastar en inspecciones. Propietarios de petroleros de prestigio reemplazan el barco en vez de absorber el costo. Rusia no hace ninguna. Los resultados inevitables ya empiezan a aparecer. El 6 de octubre, TVP Mundo reportó que barcos dañados de la flota fantasma de Rusia ya causan serios problemas ambientales. El medio cita un informe conjunto elaborado por Político y Material Fuente que dice que Rusia opera al menos 5 petroleros en la lista negra que han sido identificados dejando enormes manchas de petróleo a su paso mientras navegan por el océano. Estas manchas no son una catástrofe. Sin embargo, demuestran la total falta de consideración de Rusia por la protección ambiental y la seguridad de las tripulaciones a bordo de sus barcos sospechosos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que un barco de la flota sombra cause un gran derrame? Esperemos que nunca suceda. Pero las señales están ahí de que Putin está feliz de seguir enviando barcos antiguos hasta que literalmente ya no puedan navegar. La Unión Europea tiene un problema particular con este enfoque. Bajo el marco marítimo de combustible de la Unión Europea y las áreas de control de emisiones del Mediterráneo, se imponen límites a las emisiones e intensidad de carbono de los barcos. El marco anterior exige que todos los barcos reduzcan gradualmente su intensidad de carbono. Las reducciones iniciarán en 2025, con un 2%, buscando que todos los barcos en aguas de la Unión Europea alcancen un 80% menos para 2050. El Comunidad Europea 8 limita las emisiones de azufre de los barcos al 0.1%, que es un estándar que ya existe en el Mar Báltico y el Mar del Norte. Los puntos son simples. La Unión Europea busca reducir emisiones de carbono, enfocándose intensamente en el impacto ambiental del transporte de petróleo y carga a larga distancia. Rusia ignora los marcos creados para apoyar estas políticas ambientales con su flota en la sombra. Y ahí es donde entra en juego la brillantez de las inspecciones de Dinamarca. El país puede justificar el aumento del escrutinio, bajo estos marcos de la Unión Europea y del Mediterráneo. Rusia no tiene recursos reales para oponerse a las inspecciones que Dinamarca realizará. Esencialmente admite que los buques que probablemente serán detenidos pertenecen a la flota sombra. Eso derrota el propósito de la flota sombra. Los barcos, por su naturaleza, no se supone que tengan ningún vínculo directo con Rusia. Así que Dinamarca puede impedir que estos viejos barcos naveguen, y Rusia no puede decir nada directamente al respecto por miedo a incriminarse. Rusia tampoco tiene muchas opciones para entrar o salir del Mar Báltico. Según War on the Rocks, el Mar Báltico se accede por 3 puntos estratégicos.
Uno de ellos es el Skagerrak, que es donde se encuentra Skagen Rojo. El otro es Kattegat. Ambos están controlados por países de la OTAN, incluyendo Noruega, Suecia y Dinamarca. Si Noruega y Suecia siguen a Dinamarca, la flota sombra tendrá muy pocas opciones. Aún peor para Rusia, según el medio. Todos los barcos que van al norte por el este del mar Báltico deben pasar por Bornholm, la isla natal de Dinamarca. Esa isla es importante para lo que Dinamarca hace en el Báltico por otra razón. Más adelante en el video hablaré de eso. Ahora, este tipo de obstrucciones representan lo último que Putin quiere que suceda en el mar Báltico. Porque la flota fantasma es clave para que Rusia siga la guerra en Ucrania. Esto se nota por el gran monto que Rusia ha gastado en estos barcos antiguos. Aunque los barcos de la flota fantasma están cerca o superan su vida útil, siguen costando dinero. Según Navegando Rusia de Craig Kennedy, Putin ha invertido $14.000 millones en la compra de barcos para la flota fantasma desde mayo de 2022. Esto ha sido excelente para algunos propietarios de barcos europeos y estadounidenses sin escrúpulos. Una investigación exhaustiva revela que han obtenido al menos $63.000 millones por la desesperación de Putin. Parece poco probable que Occidente pueda hacer algo respecto a la venta de este tipo de barcos en el origen. Medidas como las que está implementando Dinamarca al menos pueden asegurar que Rusia desperdicie su dinero después de comprar un barco sospechoso. Putin ha gastado todo este dinero por una razón. Como señala Jaime Scheyer, de Amigos de Europa, el petróleo es una de las exportaciones más rentables de Rusia. Scheyer señala que en 2024 el Kremlin obtuvo $164.000 millones del petróleo para financiar la guerra en Ucrania. Eso fue un 5% más que en 2023. Estas ventas de petróleo ayudan a Moscú a estabilizar el rublo, controlar el déficit y mantener la balanza de pagos para pagar importaciones. La flota fantasma es clave para que Rusia equilibre sus cuentas, tanto para la guerra en Ucrania como para su economía. El gobierno del Reino Unido agrega que sus sanciones de julio de 2025 contra 135 de los petroleros que conforman la flota fantasma están destinadas a atacar a un grupo de embarcaciones responsables de transportar $24.000 millones en carga desde principios de 2024. Eso equivale a un ingreso anual aproximado de $16.000 millones para Rusia, lo cual justifica con creces los $14.000 millones que Putin ha invertido en la flota fantasma. La Unión Europea también está sancionando barcos. Unos 444 barcos de la flota fantasma de Rusia ya están en la lista negra, y probablemente se sumen otros 120 con las nuevas sanciones de la Unión Europea. Imponen sanciones en todos lados contra la flota fantasma de Rusia. Ahora, Dinamarca está creando una barrera literal, y cualquier barco sospechoso que intente pasar por el Skagen Rojo estará en su punto de mira. Algunos dirían que este escrutinio en el mar Báltico debió aplicarse antes, y quizá tengan razón. La decisión de Dinamarca de reforzar inspecciones puede verse como un reconocimiento de que antes no hacía lo suficiente para detener a los barcos de la flota fantasma. Dinamarca pudo haber actuado debido a varios incidentes recientes, indicando que no solo Ucrania está siendo amenazada por Rusia y sus ambiciones militares, Dinamarca también está en la mira de Putin. Días antes de que Dinamarca anunciara su nueva iniciativa, Reuters informó sobre provocaciones navales rusas en varios estrechos controlados por Dinamarca. Estas provocaciones incluyeron buques de guerra rusos navegando intencionalmente hacia rutas de colisión y apuntando armas a barcos daneses. Los barcos rusos han activado equipos de interferencia sistema de posicionamiento global para dificultar a otras embarcaciones, reveló Thomas Arenkiel, director del Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca, en una conferencia en octubre. Reveló que un buque de guerra ruso estuvo anclado en aguas danesas más de una semana, probablemente como presencia amenazante contra Dinamarca y cualquier otra embarcación que pudiera pasar por ahí. Hemos presenciado incidentes en los estrechos daneses, donde helicópteros y buques daneses han sido apuntados con radares y armas por buques de guerra rusos, afirmó Arenkiel. Rusia emplea medios militares, incluso agresivos, para presionarnos sin llegar a un conflicto armado, en un sentido tradicional. Entonces Rusia va a usar medios no convencionales para amenazar a Dinamarca. ¿Qué mejor que una respuesta inesperada para Rusia? Dinamarca, en vez de intimidar a Rusia, ejerce un derecho propio para afectar indirectamente al ejército ruso,
de una forma inesperada para Putin. Debilitar la flota sombra reducirá la fuerza del ejército ruso. Ese es el propósito de las sanciones. Con más inspecciones de barcos, Dinamarca halló una forma novedosa de superar un problema solo ruso. Eso no significa que Dinamarca no haga más para limitar el impacto y presencia de Rusia en el mar Báltico. Además de lo poco convencional, tiene formas más tradicionales de hacerle saber a Rusia que va en serio. Las inspecciones reforzadas de Dinamarca son parte de un plan más amplio para el Báltico que permitirá contraatacar a Rusia de varias formas. Prepararse es una de esas maneras. En septiembre, el sitio de defensa danés informó que Dinamarca fue uno de 14 países en el ejercicio marítimo Northern Coasts en el mar Báltico. El país envió una de sus fragatas y todos sus buques de limpieza de minas para participar en un ejercicio donde entrenaron tácticas de guerra marítima en aguas costeras. Parte del ejercicio se centró en garantizar la libre navegación por el mar Báltico para todos los buques que Rusia pudiera intentar atacar con su guerra híbrida. Esto muestra a Putin que si presiona mucho a Dinamarca, enfrentará más problemas que solo inspecciones a la flota fantasma. En junio pasado, Dinamarca también anunció que iba a desplegar drones flotantes Sally en el mar Báltico. Estas embarcaciones no tripuladas, que son fabricadas por una empresa con sede en California, parecen veleros, pero en realidad son centros de recopilación de datos. Tienen sensores, cámaras y radares. Eso, cuando se combina con inteligencia artificial a bordo, les permite mostrar una imagen más detallada de la actividad marítima que otros métodos de vigilancia, como la navegación por satélite. Los drones Sally podrían ayudar a Dinamarca a identificar más barcos de la flota fantasma, especialmente los implicados en la destrucción de cables submarinos en el mar Báltico, según The Guardian. Recuerda la isla mencionada antes en el video, por donde todos los barcos que van al norte por el este deben pasar para entrar o salir del mar Báltico. Esa tierra es la isla de Bornholm, y pronto tendrá más usos que ser solo un punto de observación. El 8 de septiembre, el reportero nórdico informó que Dinamarca refuerza su presencia militar en la pequeña isla conocida como Regimiento de Bornholm. Esta es la 10ª unidad de este tipo en el ejército danés y tendrá entre 500 y 900 efectivos. Estarán equipados con 15 vehículos blindados de transporte de personal, Patria 6x6 cada uno de los cuales puede transportar hasta 10 soldados. Este regimiento se unirá a las 200 personas que Dinamarca ya tiene en la isla de Bornholm. Esto puede no parecer un gran movimiento, pero Dinamarca no tiene un ejército grande. Actualmente, su ejército tiene unos 23.000 efectivos, pero Dinamarca planea aumentarlos a 28.000 en 2033. Enviar 1.000 soldados a una isla muestra que Dinamarca toma muy en serio sus responsabilidades en el mar Báltico. La militarización de Bornholm puede parecer menor por sí sola, pero junto con otras acciones de Dinamarca en el mar Báltico, es parte de un gran rompecabezas que involucra a la OTAN. Y Rusia no puede hacer nada al respecto. Dinamarca realiza todas sus acciones, desde inspecciones hasta militarización en el mar Báltico, dentro de su territorio. Tiene derecho a hacer esto y actúa bajo marcos internacionales y de la Unión Europea. Aún falta ver si la nueva estrategia de Dinamarca, que consiste en inspecciones, es efectiva para obstaculizar la flota fantasma de Rusia. No frenarán solos los viejos barcos de Putin. Pero la presión adicional siempre será un problema para Putin, un problema que él no va a resolver. Putin, en cambio, debe recurrir a la guerra híbrida y ataques indirectos contra la OTAN, todo lo cual solo provocará más respuestas como las que Dinamarca está dando en el mar Báltico. Durante la guerra en Ucrania, Rusia ha manipulado la verdad y creado una narrativa falsa del conflicto mediante mentiras y propaganda. Sus principales figuras, como el presidente Vladimir Putin, le han dicho al mundo que Rusia está trazando un camino hacia una especie de victoria gloriosa, aplastando a toda oposición en su camino. Pero esas mentiras de guerra simplemente se vinieron abajo y ahora la verdad ha salido a la luz. Información filtrada de fuentes oficiales rusas ha expuesto la brutal verdad sobre la catastrófica tasa de bajas del país, y las cifras son incluso peores de lo que se esperaba. Por supuesto, ha sido evidente que la guerra iba mal para Rusia. Hay innumerables fuentes oficiales y estadísticas que respaldan esto, como la lista de pérdidas rusas visualmente verificadas en Ucrania del colectivo de inteligencia de código abierto Oryx, que se actualiza con frecuencia y detalla. Rusia ha perdido hasta ahora más de 4.190 tanques,
más de 8.400 vehículos blindados y de combate de infantería y cerca de 350 sistemas de misiles tierra-aire. Por mencionar algunos ejemplos, las numerosas bajas rusas están bien documentadas. En junio de este año, el Ministerio de Defensa británico fue una de varias entidades oficiales que declaró que Rusia probablemente había superado el sombrío hito de más de 1 millón de soldados muertos o heridos en combate, con estimaciones que sugieren que alrededor de una cuarta parte de esa cifra, 250.000 personas, estaban muertas. Eso convierte a este en el conflicto más costoso en el que Rusia ha estado involucrada desde la Segunda Guerra Mundial. Y 2025 ha sido, según todos los informes, un año particularmente devastador. En esa misma actualización de junio, el Ministerio de Defensa británico afirmó que Rusia probablemente ya había sufrido 20.000 bajas desde el inicio del año, con un promedio diario de 1.250 bajas por día. A medida que se acerca el final de 2025, no se sabe cuántas vidas más se han perdido, mientras los comandantes rusos siguen usando tácticas imprudentes y lanzan soldados a la picadora de carne esperando que su número les dé resultados. Muchos de los datos sobre la guerra entre Rusia y Ucrania provienen de fuentes occidentales como el Ministerio de Defensa británico, investigadores estadounidenses o Ucrania misma. Rusia, por su parte, tiende a mantener este tipo de datos en secreto. No anuncia en sus canales estatales cuántos de sus ciudadanos han muerto o resultado heridos. Sin embargo, lleva registros y algunos se filtraron. Por primera vez en lo que va de la guerra, se han hecho públicos registros internos rusos sobre las pérdidas militares en 2025. Los documentos fueron obtenidos y compartidos por el proyecto ucraniano Хочу жити, que se traduce como Quiero vivir. Quiero vivir es una iniciativa operada por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania ayuda a soldados rusos que rechazan participar en el conflicto a rendirse de forma segura ante las Fuerzas Armadas ucranianas. Inició en 2022, meses después de que empezó la guerra. Para enero de 2024, el servicio recibió más de 26.000 llamadas y más de 48 millones de visitas web. No hay detalles sobre cómo el equipo de Quiero Vivir pudo obtener estos documentos rusos filtrados. Probablemente no quieran compartir información sobre posibles filtradores o infiltrados en las filas rusas. Sin embargo, publicaron fotos de los documentos en cuestión en X para que todos las vieran. Los documentos muestran una gran tabla con columnas y cifras, y un encabezado principal que la explica arriba de la página. Las cifras a continuación detallan las pérdidas totales del ejército ruso desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre de 2025. Y los diferentes encabezados de columna representan distintos tipos de pérdidas, incluyendo muertes, heridos, soldados desaparecidos en combate y soldados que han sido capturados por el enemigo. Además incluye una sección derecha sobre pérdidas de equipo. Quiero Vivir publicó un hilo donde detalla lo que se puede aprender de la tabla, empezando por esto. Por primera vez estamos publicando estadísticas rusas sobre las pérdidas en las Fuerzas Armadas rusas en 2025. Obtenemos datos de las pérdidas del ejército ruso en los primeros 8 meses de 2025. Las cifras son asombrosas. En 243 días, Rusia perdió a 281.550 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos. Más de 280.000 bajas en tan solo 8 meses. Es una cifra asombrosa y revela la verdadera historia de lo desastrosa que ha sido esta guerra desde la perspectiva rusa. Ucrania también ha perdido a muchas personas, incluidos civiles muertos en los bombardeos de drones y misiles rusos. Pero Rusia, como la fuerza invasora más grande, con todo su enorme gasto en defensa y vastas reservas de tanques, vehículos blindados, misiles y más, nunca debió haber perdido a tantas personas por tan pocos avances. Las cifras son vergonzosas para los comandantes del Kremlin y muestran su terquedad al seguir usando tácticas que tratan a las personas como carne de cañón. Los informes han mostrado repetidamente que los soldados rusos son prácticamente forzados a combatir en el frente, con entrenamiento deficiente, equipo básico y casi sin apoyo blindado o de artillería. No sorprende que tantos murieran y se capturara tan poca tierra. Aún así, el Kremlin se niega a ajustar su estrategia, simplemente reclutando a más y más hombres para enviarlos a la muerte y reemplazar a los que vinieron antes que ellos. La segunda publicación de Quiero Vivir entra en más detalle, explicando exactamente cómo se desglosa esa cifra de 281.550 bajas y también señalando la enorme cantidad de equipo militar.
Rusia también ha perdido 86.744 muertos, 1.583 oficiales, 8.633 prisioneros, 33.966 desaparecidos, 11.427 prisioneros, 158.529 heridos, 6.356 oficiales, 16.489 prisioneros, 2.311 capturados. Se perdieron 13.145 equipos militares irrecuperables y 48.458 pueden restaurarse. Al observar más de cerca esos números, las muertes representan cerca de un tercio del total de bajas. Esto demuestra lo peligrosas y mortales que son las líneas del frente para ambos bandos. Drones zumban en el aire y cae fuego de artillería desde arriba. Además, con grandes concentraciones de tropas en tierra listas para disparar a cualquier fuerza enemiga que entre en los sitios, las posibilidades de sobrevivir son casi nulas. También muestra lo ineficaz que es Rusia cuando se trata de evacuar a los soldados heridos del campo de batalla. Sus comandantes son incompetentes en este aspecto, o simplemente no les importa lo suficiente salvar la vida de las personas. Como señala una de las publicaciones más recientes en el hilo Quiero vivir, la proporción de bajas es reveladora. Por no contar con un sistema adecuado para evacuar heridos del campo de batalla, hay solo 13 soldados heridos por cada uno que muere. Esto muestra la baja supervivencia de los heridos, que suelen ser abandonados sin ayuda tras ser heridos. En lo que respecta a las cifras de equipo, estos dos muestran el costo impactante del esfuerzo bélico del Kremlin. Aunque los funcionarios rusos parecen creer que pueden restaurar la gran mayoría de los tanques, vehículos y otros equipos dañados, aún admiten más de 13.000 pérdidas totales, lo que representa miles de millones de dólares en equipo militar. Aunque los datos rusos no detallan los tipos de equipo incluidos en esas pérdidas. Analistas de inteligencia de fuentes abiertas reportan que Ucrania ha destruido numerosos tanques, artillería, radares, defensas aéreas, aeronaves, buques, infantería y vehículos de combate, debilitando la ofensiva rusa. Un ataque a la vez. El hilo Quiero vivir continúa detallando cuántas pérdidas ha sufrido Rusia por mes. En promedio, las pérdidas mensuales promedio son de 35.193 personas y 7.700 unidades de equipo, de las cuales 1.643 unidades son irrecuperables. Cada día, el ejército ruso pierde en promedio un batallón, con 496 hombres muertos o desaparecidos. Cada mes, se pierde toda la 7ª Brigada de las Fuerzas Armadas rusas. Estas cifras ilustran aún más cuán grandes son las pérdidas de Rusia, con cerca de 500 soldados muertos, heridos o desaparecidos en combate cada día. Es una cifra totalmente insostenible. Por ahora, Rusia de alguna manera ha logrado seguir reclutando a decenas de miles de nuevos soldados cada mes. Ha logrado esto mediante varios métodos, incluyendo ofrecer grandes incentivos en efectivo a personas desesperadas que a menudo tienen dificultades para encontrar trabajo y simplemente buscan una manera fácil de mantener y alimentar a sus familias. También reclutaron asesinos, violadores y otros criminales, enviándolos de sus celdas al frente para reforzar las filas rusas. Rusia también ha explotado a los migrantes, ejerciendo presión sobre las comunidades de Asia Central de países como Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán, a menudo amenazándolos con la deportación o el encarcelamiento, salvo que acepten alistarse. Así lo reveló Quiero vivir en un informe sombrío publicado a inicios de este año. El informe mostró cómo muchas de estas personas, que originalmente trabajaban como barrenderos y obreros de la construcción, fueron obligadas a la fuerza a unirse al ejército y enviadas a morir a Ucrania. Además de todo eso, a principios de este año, los legisladores también presentaron un proyecto de ley que permitiría el reclutamiento durante todo el año. Esto sustituiría el reclutamiento bianual vigente en Rusia, dándole al ejército el poder de llamar a nuevas tropas de la población general, más o menos cuando quiera. Gracias a todos estos cambios, el Kremlin sigue aumentando su número de personal en servicio activo, lo que ayuda en parte a contrarrestar sus enormes pérdidas. De hecho, un informe reciente de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania reveló que Rusia había convocado aproximadamente a 280.000 nuevos militares desde principios de 2025. Vadim Skibitsky, subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, declaró en entrevista con Ukraine Forum el 7 de septiembre. Según nuestros datos, al 1 de septiembre de 2025, el Kremlin ha convocado a unos 280.000 militares bajo contrato. Esa es casi la misma cantidad que el número total de bajas en el mismo periodo. ¿Qué tan eficaz ha sido Rusia
para reemplazar a los heridos, muertos o capturados por Ucrania. Fuentes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania también informan que el Kremlin espera reclutar a 343.000 personas para finales de año. Va en camino de alcanzar o incluso superar esa meta, siempre y cuando mantenga sus tasas actuales de reclutamiento, ya que actualmente está sumando alrededor de 35.000 nuevos soldados al mes, como señala Skovitsky. Así que hay todas las señales de que cumplirán completamente su plan de reclutamiento para finales de año. Pero esto no puede durar para siempre. Rusia no tiene una fuente infinita de personas aptas que estén dispuestas a tomar las armas y arriesgar sus vidas en Ucrania. Tampoco cuenta con dinero ni recursos ilimitados para financiar sus costosas campañas de reclutamiento y mantener un esfuerzo bélico cada vez más caro. Además, el costo de cada nuevo soldado está aumentando, como se detalla en un informe reciente del Dr. Yanis Kluger en el blog Russianomics. El Dr. Kluger es un experto en desarrollo económico y comercio en Europa del Este y Eurasia, y ha escrito extensamente sobre el aspecto financiero de la guerra entre Rusia y Ucrania. En una publicación del 5 de septiembre, Kluger escribió: "Si solo vemos los bonos de incorporación regionales y federales, el costo de reclutar a un soldado por contrato subió de 1.5 a 2 millones de rublos entre enero de 2025 y hoy. Para finales de 2025, probablemente el costo por soldado suba a 2.5 millones de rublos. Luego explicó exactamente lo que esto significa para la economía rusa. Firmar a 35.000 soldados a 2 millones de rublos cada uno costaría 70.000 millones, 840.000 millones por año, equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto. El reclutamiento a 2.5 millones por soldado elevaría el costo al 0.5% del Producto Interno Bruto. Claro, esto no es todo, ya que los bonos federales y regionales solo cubren parte de los costos de reclutamiento y un pequeño porcentaje del gasto total en personal, como salarios, compensaciones y pensiones. En otras palabras, solo se va a volver más caro para Rusia reclutar nuevas tropas para reemplazar a las que perdió el mes anterior. Las perspectivas económicas de Rusia son muy sombrías, con economistas nacionales y extranjeros pronosticando una gran recesión próxima. También hay una grave escasez de mano de obra, y hasta Putin ha admitido la derrota en este sector. Promete reducir ligeramente el gasto en defensa en 2026 respecto a 2025, según el presupuesto preliminar de Rusia, para evitar más turbulencias económicas. Pero los hechos son evidentes. Aunque el presupuesto de defensa de Rusia baje, no puede sostener este conflicto por años. Especialmente no cuando Ucrania sigue lanzando ataques tan efectivos y devastadores contra su infraestructura. De hecho, los ataques de drones ucranianos a refinerías de petróleo, oleoductos y depósitos de combustible son en gran parte responsables de la enorme crisis de combustible que actualmente se está extendiendo por todas las regiones de Rusia, con estaciones de servicio obligadas a cerrar y largas filas de automovilistas esperando durante horas solo para comprar un tanque lleno de gasolina a precio récord. Mientras más dure la guerra, más costosa será para Rusia y eventualmente el reclutamiento se verá afectado. El Kremlin no logrará reclutar suficientes personas para compensar sus pérdidas, y poco a poco el ejército ruso empezará a desmoronarse. Lo preocupante de los datos filtrados de Rusia es que, pese al reclutamiento masivo y una fuerza mayor que Ucrania, el Kremlin no logra sus objetivos en el terreno. La publicación de Quiero vivir compara la situación actual con el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial. Esto es similar a las pérdidas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la ofensiva de Prusia Oriental, donde murieron 126.000 soldados, pero los soviéticos capturaron el norte de Polonia y toda Prusia, incluida la fortaleza de Königsberg. Los generales rusos modernos perdieron 120.000 hombres, pero no pueden capturar Pokrovsk. Es condenatoria, pero totalmente cierta. El ejército ruso ha sido temido históricamente por su tamaño, sobre todo tras los logros soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. La Unión, como es sabido, entró en la posguerra para fortalecer sus fuerzas. Durante la Guerra Fría, acumuló uno de los mayores arsenales de tanques y blindados, liderando la innovación militar y produciendo vehículos pioneros como el BMP. Cuando Rusia invadió Ucrania, muchos expertos y analistas militares predijeron una victoria rápida para el Kremlin. Después de todo, tenían el ejército más grande y muchos más recursos, pero no ha resultado así en lo más mínimo. Aunque Rusia ha tenido algunos éxitos aquí y allá, ha pasado cerca de 4 años luchando en Ucrania, y hoy controla solo un poco más de territorio que en marzo de 2023.
avances aún limitados respecto al costo total de la guerra. Además, en áreas clave como el sector de Pokrovsk en Donetsk, como señala la publicación de Quiero Vivir, Rusia no ha podido avanzar en absoluto. Lleva meses intentando capturar una ciudad, reuniendo gran fuerza y usando todas sus tácticas, desde drones hasta tanques, e incluso disfrazando a sus miembros militares como civiles para infiltrarlos en Pokrovsk y desestabilizar la ciudad desde dentro. Nada ha funcionado. Aunque hay más de 10.000 soldados en la zona, Rusia aún no logra romper las líneas defensivas de Ucrania. En vez de eso, envía más tropas y armas a Pokrovsk, perdiendo constantemente. El hilo de Quiero Vivir X también mencionó detalles sobre unidades y batallones que sufrieron las mayores pérdidas. El líder en pérdidas es el Grupo Central de Fuerzas compuesto por el 2º y 51º Ejércitos Combinados de Armas. El 2º OA, bajo el mando de Ramil y Batulín, y las unidades más numerosas que formaban parte de él. La 27ª División y las Brigadas de Fusileros Motorizados, 15ª y 30ª, perdieron 15.310 personas y tuvieron 16.260 heridos. El 51 o Ejército con unidades notorias como CARNE y las Brigadas de Fusileros Motorizados, primera, quinta, 114ª, 132ª, 110ª y 9ª causó 13.000 bajas y 14.201 heridos. El 51 o Ejército tuvo las mayores pérdidas de equipo, con 1.642 unidades. El primer ejército de tanques del Grupo de Fuerzas del Oeste sufre pérdidas asombrosas, 9.987 bajas irrecuperables y 11.411 heridos. Las unidades de élite rusas, que el mando intenta proteger, perdieron 2.272 paracaidistas entre muertos y desaparecidos, y 3.191 heridos. Como indican las cifras, algunas fuerzas rusas han sufrido mucho más, y la moral de las tropas restantes probablemente sea muy baja. Tras ver morir a muchos de sus hermanos en batalla, los sobrevivientes se preguntan, ¿seré yo el próximo en morir? Esto podría hacer que más soldados de estas unidades se rindan, deserten o hagan lo necesario para sobrevivir al conflicto. A principios de este año se reportó que algunos soldados rusos se disparan a sí mismos y entre ellos en lugares como el FED. Para ser evacuados médicamente del frente y vivir para volver a ver a sus familias, esta táctica solo se volverá más popular a medida que las bajas sigan aumentando y las tropas rusas comprendan mejor las duras realidades de su situación. El hilo de X de Quiero Vivir concluye con el siguiente mensaje para la población rusa. Los rusos deben prepararse mentalmente para que, al terminar la guerra, se les informe el número real de muertos, desaparecidos y heridos. Desde el inicio de la invasión, esta cifra ha superado el 1.000.000. Este es el precio del gobierno de Putin y de su apoyo entre el pueblo ruso. Esta es la fría y dura verdad de esta guerra, y es algo de lo que ni siquiera Putin puede esconderse ya ante su pueblo. Conoce las grandes pérdidas de Rusia en nuestro video, que explica cómo las fuerzas de Putin se quedarán sin tanques, artillería y personal en 2026. Mira este video para ver cómo las fuerzas de Ucrania lanzaron uno de sus mayores ataques de venganza en la guerra, bombardeando sitios en Crimea y Rusia, dejando al Kremlin con varios incendios graves que apagar y aún más problemas costosos por resolver. Finalmente, suscríbete a nuestro canal para ser de los primeros en conocer los últimos acontecimientos desde el frente en Ucrania.